Muy bien, pues buenas tardes y bienvenido a una tarde, noche más a la comunidad Emocionándote del Instituto Conciencia, esta comunidad gratuita en la que queremos pues, sentir con vosotros, compartir y gestionar nuestras emociones en base a la inteligencia emocional, al coaching y otros temas interesantes. Vamos a hablar de un tema hoy, como podéis ver aquí ahí, a mi izquierda, de donde estoy yo, que es el anhelo espiritual, ¿vale? Es una de las ideas que me transmitió nuestra amiga Poppy, que estará por ahí, entiendo, y vamos a ver si salgo del aprieto en el que me ha metido, ¿no? Voy a intentar explicar lo que es el anhelo espiritual desde distintas vertientes. Como hay público de todo tipo aquí, pues voy a hacerlo lo más simple y sencillo posible. Y también voy a intentar que al final pues, podáis conectar un poco con este anhelo espiritual, que es el título que le da nombre a este webinar. Bueno, básicamente vais a ver ahí lo que dice que los anhelos son un poderoso deseo o intención de disfrutar de algo que nos mantienen enfocados en la meta y justifican nuestro esfuerzo. Es decir, principalmente el anhelo es un deseo, ¿no? Como ahora veremos dentro de la propia presentación. Pero también son aspiraciones, por ejemplo, a llegar a ser más espirituales y de ahí el hecho del nombre del título de este webinar, ¿vale? Bueno, allá vamos. Bueno, ¿qué es el anhelo? Principalmente, bueno, pues el anhelo es un deseo, por definición. El anhelo es un deseo vehemente, es decir, un deseo muy intenso. De algo vehemente es algo muy intenso, de mucha intensidad, de conseguir algo o de volver a ver a alguien. Por ejemplo, nos podríamos imaginar que tenemos muchas ganas de obtener un trabajo o que llegue el día de nuestra boda o de volver a ver a un amigo que nos vemos hace tiempo o a nuestra pareja si está fuera de la ciudad o fuera del país y cuando vuelve después de un tiempo. En fin, cualquier cosa que tenga que ver con la consecución de algo y esa consecución podría incluir o para volver a ver a alguien, a una persona, a una mascota, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces confundimos, porque cuando he estado analizando toda la información del anhelo, sabéis que, bueno, nosotros tenemos una formación que se llama la magia de las palabras, de inteligencia emocional y que incluye, pues, inteligencia emocional, incluye PNL, programación neurolingüística, escucha activa, asertividad. Y las palabras ya sabéis que los conceptos son distintos para distintas personas, ¿no? Es decir, que al final hay algunos conceptos que para unas personas significan algunas cosas y para otros significan otras cosas. Entonces, a veces confundimos el anhelo, en especial cuando estamos en procesos de duelo, es decir, en procesos de pérdida, de acostumbrarnos a la pérdida eh, hacernos a esa pérdida, a ese malestar que estamos sintiendo como consecuencia de una pérdida, pues se confunde con añoranza o con nostalgia, ¿no? Es decir, desde una perspectiva emocional, cuando tú añoras algo o tienes nostalgia por alguien, a veces son situaciones, tiempos pasados, a veces son personas que fallecieron, por ejemplo, alguien que falleció, pues muchas veces tienes el anhelo de volver a ver a esa persona, de volver a esos momentos, ¿no? Tienes el deseo de volver. Y claro, esto pues es una distorsión cognitiva porque no podemos volver al pasado, esto ya lo sabemos, por lo tanto, normalmente decimos que una distorsión cognitiva, ya sabéis que la distorsión cognitiva es una forma de interpretar erróneamente la realidad. O sea, en inteligencia emocional le decimos interpretación errónea. Como no podemos volver al pasado, lo que tendríamos que hacer es buscar otras situaciones, otras cosas, ¿no? Hay una frase del famoso poeta y filósofo Rumi, ¿no? Que decía que no te preocupes por las cosas que has perdido, porque llegarán de otra forma, ¿no? Es una frase que a mí me pone los pelos de punta nada más pronunciarla, ¿no? Cuando pierdes algo, dices, no te preocupes, porque va a llegar de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que no siempre con los mismos ojos, con la misma cara o con las mismas circunstancias, pero va a llegar de otra forma. Voy a ver un momento a la parte del Zoom porque ha entrado gente nueva y se escucha el micro de fondo. Ahora. Muy bien. Continuamos. Bueno, pues decíamos que se confunde con añoranza o con nostalgia, en especial con esos procesos de duelo o pérdida que tenemos. Acordaos que
todos los duelos son pérdidas, pero no todas las pérdidas son duelos. Bien, el anhelo se relaciona también con la seguridad de la consecución de la meta o objetivo deseado. Es decir, cuando nosotros tenemos un anhelo muy, muy intenso, es algo como que no nos podemos quitar de la cabeza. No voy a decir obsesivo, porque muchas veces la palabra obsesiva tiene otro tipo de connotaciones, pero podríamos llamar que vehemente, o algo que es vehemente, podemos decir que es casi obsesivo, ¿no? Pero sin la connotación negativa de la obsesión. Ya sabéis que las manías y las obsesiones vienen del miedo, ¿vale? Entonces, pues sería desde una perspectiva feliz, una perspectiva desde la perspectiva del amor, ¿no? Entonces dice que el anhelo se relaciona con la seguridad de la consecución de la meta. Si habláramos de que me voy a volver a encontrar con alguien, incluso cuando ese alguien ha fallecido, pues es la seguridad por mis creencias, por ejemplo, de que voy a volver a ver a esa persona, aunque sea en otra circunstancia, en otra dimensión, de otra forma, ¿no? Pero voy a volver a ver a esa persona. Es una confianza, una fe ciega en algo que va a ocurrir, ¿vale? Pero, como decía, no desde la perspectiva de la obsesión, sino desde la perspectiva del amor, de la seguridad, de la confianza. Y hasta aquí la definición de anhelo. Luego vamos a hablar un poco del anhelo en el duelo, porque ya que hemos empezado a comentarlo, porque es muy, muy común que la gente también utilice el anhelo dentro del ámbito del duelo. Y esto tiene su parte interesante de la parte psicológica y emocional, ¿no? Por un lado decimos que el duelo nos reconecta mental, física y emocionalmente con aquello que perdimos. No sé si lo sabéis, pero la mente tiene unas formas curiosas a veces de recordarnos a las cosas que hemos perdido. Hay muchas personas que experimentan dentro de su proceso de duelo cuando han perdido una relación, bien porque ha fallecido o bien porque esa relación se ha roto o porque esa persona se ha tenido que ir. El cerebro nos juega malas pasadas, ¿no? Y a veces olemos a esa persona, ¿no? Algunas personas que ya seáis, tengáis cierta edad, lo hemos podido experimentar, ¿no? Poder experimentar cómo podemos oler, olemos a esa persona, esos olores que nos recuerdan, aunque esa persona ya no esté allí. A veces es una sensación de que nos están abrazando, una sensación de que nos está tocando, es una sensación agradable. Esto está muy asociado a la psique, ¿no? A la mente como busca en ese proceso de duelo normalmente genera una especie de asociaciones en las que, como normalmente esas personas no importan, que es el siguiente paso, ¿no? Pues nos recuerda la importancia que esa persona o esa circunstancia o esas situaciones o esos tiempos pasados, como decíamos antes, tenían para nosotros, ¿no? Y esto puede llegar a ser muy intenso, son experiencias que se viven de forma muy intensa. Si ya hablamos del duelo puro y duro, el duelo más habitual, ¿no? Que es el duelo por pérdida de un ser querido, pues el anhelo por volver a reencontrarnos con ese ser, pues se incrementa, ¿no? Las personas que tienen creencias religiosas, también espirituales, aunque luego ya veremos la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿no? La religión es una manera de llegar a la espiritualidad es la conexión con el amor en realidad. Pues las personas que tienen ciertas experiencias, bueno, creencias espirituales o incluso energéticas, pues saben a ciencia cierta, tienen el anhelo de reencontrarse con esas personas que se han ido, con esos seres queridos que se han ido, a veces son personas, a veces son mascotas, y que con las que tenían una conexión especial. De manera que ese anhelo al final acaba produciendo una sensación de seguridad, de reencuentro con esa persona. Y eso a veces nos hace llorar y no necesariamente por la pérdida, sino por la seguridad que hablábamos antes de que te da a veces ese anhelo de que te vas a volver a encontrar con esa persona, aunque sean circunstancias o incluso en dimensiones distintas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ya sabes, para cada uno con sus creencias, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es el anhelo espiritual? Bueno, pues por un lado, quería explicaros que en base a la madurez personal, y más habitualmente entre los 40 y los 50 años, esto es lo que decían los estudios, se suele iniciar un proceso llamado espiritual en el ser humano, pero que sin embargo no siempre se desarrolla, ¿no? Esto aquí vamos a hacer un pequeño inciso, porque la cuestión está en que si no nos pasa nada especialmente importante, como veremos luego, normalmente se solía iniciar entre los 40 y los 50 años, eso decían los estudios. ¿Por qué esta edad? Básicamente porque aparecía, como decimos aquí, una madurez personal, ¿no? Aparecía el inicio de una madurez personal en el que ya empiezas a darle importancia a otras cosas, no a terminar la carrera, ya no quiero terminar la carrera, se supone que ya has terminado tu carrera, se supone que ya tienes tu trabajo, es posible que ya incluso tengas tu familia, tengas tu hijo,
y que ahora estés en un proceso distinto en el que tus prioridades cambian, ¿no? A lo mejor ya las prioridades se orientan hacia tu hijo, hacia que tu carrera profesional siga mejorando, pero desde una perspectiva ya de más madurez, de más tranquilidad, sin las prisas que a lo mejor solemos tener cuando somos más jóvenes, ¿no? Entonces solía darse entre los 40 y los 50 años y a esto se llamaba pues ese proceso llamado espiritual, porque como tú ya estabas más estabilizado en tu vida, al final te acababas encontrando con que ese proceso llamado espiritual te hacía ver las cosas de una perspectiva distinta. Empezabas a mirar. Hay mucha gente que empezaba a ir, por ejemplo, antiguamente, empezaba a ir a misa a partir de esa edad, ¿no? Es decir, que era como una, esa edad empezaban gente que no iba a la iglesia o que no tenía connotaciones espirituales o religiosas, empezaban a trabajar con algo, por ejemplo, a meterse en la filosofía budista o en cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, el caso es que esto, aunque suele pasar en todas las personas entre los 40 y los 50 años, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, lo cierto es que no siempre acaba desarrollándose. Muchas veces porque las circunstancias de la vida, es decir, lo que nosotros le damos importancia en cada momento, están, priman sobre esa llamada, ¿no? Porque si yo estoy con problemas con mi hijo, que tiene una enfermedad, o tengo problemas con el dinero, con la economía, etcétera, etcétera, al final eso se acaba quedando, y la mente acaba, digamos, como priorizándose con respecto a esa llamada espiritual. Así que esto solía pasar más con personas que ya tienen un poco como la vida hecha, ¿no? Es cierto que estos estudios ya tienen cierto tiempo y que ahora vivimos la vida de forma diferente, vivimos la vida de una forma más rápida, por decirlo así, ¿no? Todo se produce de forma más rápida. Y de hecho, pues los estudios más recientes sobre esto, pues hablan de que cada vez vemos a más personas jóvenes, eh, más jóvenes sentir esa llamada, ¿no? Y es evidente que la edad ya no es un hándicap para la espiritualidad. Es decir, que personas que de una edad muy temprana empiezan a representar esa espiritualidad. Aunque si bien es cierto, es que todavía ocurre porque hay algunas circunstancias que dispara esa llamada. Hay personas que después de una operación toman conciencia y se vuelven más espirituales o tienen anhelo de ser más espirituales, ese anhelo espiritual que hablábamos. Hay personas que porque pierden a alguien muy joven, a lo mejor a su madre, a su padre, cuando son todavía niños o a lo mejor adolescentes o adultos jóvenes, a veces ocurre por una experiencia traumática de algún tipo, algún accidente. Todo esto acaba generando llamadas que puede ser que hagan que nosotros entremos en esa dimensión distintiva, ¿no? Muy bien. Entonces, el anhelo espiritual, como tal, podríamos decir que suele llegar, cuando no lo hace por la edad, como decíamos, los 40 o 50 años, en circunstancias dolorosas o de especial sufrimiento. De manera que esto, según algunos psicólogos, algunas áreas de la psicología, dicen que podría ser la respuesta de nuestra psique a un dolor inconsolable, ¿no? Es decir, cuando tenemos una experiencia de sufrimiento muy importante, por las razones que sean, puede aparecer en esas situaciones ese anhelo espiritual, esa respuesta, esa llamada, eso que antes solía ocurrir entre los 40 y los 50 años de media, y que suele seguir haciéndose en esa edad, y que podría ser con este dolor inconsolable que estábamos hablando, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta que el anhelo espiritual es una manera rápida y maravillosa de lograr una paz y un entendimiento profundos. Y cuando hay mucho dolor, a veces yo, y seguro, los que tenéis cierta edad y ya incluso siendo jóvenes, habéis podido vivir experiencias en las que terceras personas, personas que conocemos de nuestro entorno, de nuestra familia, a veces amigos, que no eran para nada espirituales, que no eran para nada creyentes, ya no te digo de creer en Dios ni nada por el estilo, de repente empiezan a rezar, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Personas en situaciones en los hospitales que yo tengo muchos amigos médicos y enfermeros y enfermeras y comentamos esto, ¿no? Comentamos las situaciones que se dan muchas veces en los hospitales cuando tenemos miedo de perder algo, cuando el sufrimiento se hace cuando ese sufrimiento se vuelve un dolor inconsolable, aparece esta respuesta natural. Y esto es porque en realidad todos los seres humanos estamos genéticamente predispuestos a creer en algo más grande que nosotros mismos. Todos estamos predispuestos genéticamente a esto. De manera que es una respuesta natural del cuerpo, es como si nuestros ancestros, de los que hemos heredado esos genes, hubieran estado ahí apoyándonos en ese momento para sacarnos de esto, ¿no? O sea, lo podemos ver desde la parte que nosotros queramos, como una respuesta de la psique, que no somos creyentes ni tenemos esta llamada todavía espiritual,
una respuesta de la psique a ese dolor intenso, o simplemente como una respuesta genética también a nivel físico de muchos ancestros que han vivido estas situaciones como nosotros y que ellos sí creían en algo, ¿no? Porque la religión, obviamente, y las creencias espirituales pues vienen arrastrando desde hace miles y miles de millones, de miles, te iba a decir millones, miles y miles de años, ¿no? Así que ahí están y están impresas en nosotros, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que las personas que no tienen creencias espirituales o no creen en nada, son agnósticos, normalmente en porcentaje muy alto de los casos, por lo menos en mi experiencia, son personas que han tenido situaciones que han hecho como enfadarse con la vida, enfadarse con Dios, enfadarse con el universo o como queréis llamarlo, ¿no? Y esto genera como una especie de rechazo a todo lo que hay más allá, ¿no? Y luego empiezan esos razonamientos y esas creencias del tipo cómo Dios iba a permitir eso, ¿no? Como si Dios fuera ese hombre de barba que nos enseñaron de pequeños, ¿no? Que juzga vivo y muerto. Y eso no tiene nada que ver con la realidad objetiva, con la realidad por lo menos con la que nosotros nos solemos mover desde este ámbito espiritual, ¿no? Y esta espiritualidad es un contacto íntimo con la expresión más pura del amor verdadero e incondicional. Fijaros que hablábamos justo antes de lo que es el entendimiento, ¿no? El entendimiento profundo de algo. La paz es el estado que viene del amor. Cuando yo siento amor, normalmente me siento tranquilo. Cuando siento mucho amor, me siento muy tranquilo o aparece una paz profunda. Y cuando yo estoy en amor y siento paz y pienso en cualquier ámbito de mi vida que me podría estar preocupando, habitualmente aparece un entendimiento profundo o al menos una relativización muy intensa de las cosas tal y como las estábamos pensando. Es como si de repente cambiáramos la perspectiva en la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros con respecto a anhelo espiritual. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido, vamos bien de tiempo. Como os decía, como la espiritualidad está asociada siempre a una perspectiva de amor y al estado que produce el amor, que es la paz, luego genera como dos características, ¿no? Cuando nosotros estamos bajo la influencia del amor y de la paz, hay dos características que son muy claras, ¿no? En las personas que lo estemos sintiendo en cada momento o lo podamos sentir en momentos concretos, ¿no? Que son la gratitud por todo por la vida, por todo lo que existe, que sea lo contrario, desenfado con Dios, desenfado con el universo, desenfado con la vida, con los conceptos que nosotros podamos pensar, ¿no? Y por otro lado, la humildad, que es esa conexión con el todo, ¿no? Eso de todos somos uno, que es tan clásico ya y tan antiguo como la vida misma, y que está relacionado con que nos damos cuenta que formamos parte de un todo, darte cuenta que formas parte de un todo y que hay algo más grande que tú que puede estar mirando al universo, como vemos aquí abajo, ¿no? O puede estar en los ojos de tu mascota, en los ojos de un ser querido, en el recuerdo de alguien al quien hemos amado profundamente, ¿no? Esto lo puedes encontrar en cualquier parte, en un árbol, en una planta, en el campo, en respirar profundo. En cualquier cosa aparece en todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, si os parece, poner la espalda recta en la silla, preferentemente con los pies apoyados en el suelo. Y vamos a llevar la atención donde más fácilmente podemos encontrar amor, que ya sabéis que, según la medicina tradicional china, se genera en el área del plexo cardíaco. Así que vais a llevar vuestra atención al área del plexo cardíaco. Si queréis podéis incluso podéis hacer este ejercicio que es juntar la punta de los dedos, toda la punta de los dedos de vuestra mano derecha o izquierda, dependiendo si sois zurdo, si sois diestro de la mano derecha, de manera que se quede con una especie de superficie plana. Si no tenéis la uña demasiado larga, pues será como una especie de perspectiva plana, ¿no? O roma. Entonces podéis llevar así todos esos puntos al plexo cardíaco, entre los pechos. Y apoyar la mano suavemente ahí. Pensad que las partes que más se relacionan con el cerebro, ya lo hemos dicho en otro webinar, una de las partes que más se relaciona con el cerebro, que más recursos dedica el cerebro, son las manos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con las manos a nivel energético, al final de las manos siempre sale esta energía que se desprende de nuestras manos y de la punta de nuestros dedos también. Así que al concentrar todos nuestros dedos en el corazón y al meterle energía, llevamos nuestra atención y fijamos nuestra atención en ese punto. La punta de nuestros dedos, acordaros, en el plexo cardíaco, para los que hayan entrado nuevos.
y con los ojos cerrados llevamos nuestra atención ahí y vamos a pensar en algo o en alguien a lo que amemos. Algo a lo que amemos, un hobby, un trabajo, una circunstancia, un momento de nuestra vida, por ejemplo, cuando hacemos deporte o cuando meditamos o cuando estamos con ciertas personas o cuando estamos con los amigos, con la familia. Vamos a pensar en esto, algo que produzca amor en nosotros porque amamos esas circunstancias, esas situaciones, concentrando nuestra atención justo debajo de la punta de nuestros dedos apoyados sobre el plexo cardíaco. Y respiramos 3 veces profundo con esta sensación. Intentad hacer las respiraciones empujando la barriguita hacia afuera. Esto se facilita haciendo las inhalaciones como si quisiéramos olfatear el entorno, olfatear el ambiente. Muy bien. Muy bien. A continuación, y con los ojos cerrados todavía, vamos a pensar en una persona a la que amemos. Puede ser papá, mamá, nuestra pareja, nuestro hijo o hija, cualquier persona por la que sintamos admiración, amemos, respetemos, sintamos gratitud. Vamos a pensar en esta persona a continuación y vamos a llevar de nuevo nuestra atención un poco más allá de nuestros dedos, de la punta de nuestros dedos, en el tejido del propio pecho. Las manos habitualmente actúan como amplificadores de la señal de lo que podemos sentir en cada parte. Y podemos continuar imaginando como de la punta de nuestros dedos sale un halo de energía, rosa, verde esmeralda, blanca, que nos hace conectar más íntimamente con nuestro corazón. A continuación vamos a imaginar, para los que hayáis perdido algún ser querido, bien sea una mascota o sea un padre, un abuelo, un tío, alguien con quien tuviéramos confianza, porque podido perder un abuelo, pero a lo mejor falleció cuando éramos pequeños y no lo recordamos bien. Alguien con quien tengáis una relación estrecha, una relación de amor con esa persona, y vamos a pensar en esta persona. Si no habéis perdido a nadie, podéis pensar en alguien a quien os gustaría volver a ver para abrazarlo, para saludarlo, para sonreírle. Y a continuación vamos a elevar los ojos hacia arriba. Los ojos están cerrados, se mantienen cerrados, pero levantamos ligeramente la barbilla y ponemos los ojos mirando hacia arriba, aunque estén cerrados. Y si esa persona falleció, esa persona con la que hemos conectado falleció, podemos imaginar abrazando a esa persona. Y si no falleció, nos podemos imaginar abrazando a esa persona igualmente, sonriéndole y agradeciendo su presencia en nuestra vida. Bien presente, una presencia presente o una presencia basada, físicamente hablando. Y volvemos a respirar 3 veces profundo, haciendo por sacar la barriguita hacia afuera. Y ahora después de despedirte de esa persona, con la seguridad de que vas a volver a reencontrarte con él o con ella en el futuro. En esa seguridad y confianza que te otorga el anhelo espiritual, de que las cosas, como dice Rumi, siempre llegan, aunque sean de distintas maneras, de distintas formas, pero siempre vuelven a nosotros, o nosotros volvemos a ellas. Hacemos una respiración profunda, ya podemos quitar la mano y vamos abriendo los ojos.
Muy bien. Espero y deseo que hayáis podido sentir una probadita de ese anhelo espiritual con este ejercicio tan simple, tan sencillo y que nos transporta fácilmente a estas sensaciones, ¿no? Muy bien. Y por último, vamos a ir terminando con esta frase final em, que dice: la felicidad no se puede ganar o poseer, porque es la experiencia espiritual de vivir cada segundo con amor y gratitud. Aquí podríamos añadir también con paz, que es el estado del amor, y con la humildad, que es la segunda característica del amor y la paz en una persona. Esa gratitud y esa humildad de conexión con el todo, sabiendo que hay algo más grande que tú mismo, a lo que merece la pena servir o para lo que merece la pena dar servicio a otros. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el webinar hoy. Hoy hemos estado muy rapidito, muy picadito todo, estoy viendo. Y me estaba dando cuenta cuando estaba haciendo el ejercicio que este bajoncillo que tengo hoy a lo mejor viene bien para el tema que estábamos hablando, pero todo lo que pasa siempre es lo mejor, ¿no? Como solemos decir. Así que bueno, em, os dejo ya que abráis micro por si queréis preguntar algo, o hablar algo, decir algo, si tenéis alguna duda sobre algo. Poppy, sé que está hablando, pero no te oigo. Hola, Miguel Ángel, buenos Ahora días. sí. Mira, ante todo, darte las gracias, como siempre. No sé si ha cumplido tu expectativa, Poppy. Muy bonita la práctica que hemos hecho. Me ha gustado muchísimo. Perdona porque aquí hace un poco de eco en los micros. Y mira, mis alumnos estaban copiando las frases últimas que has puesto Sí. y se han quedado un poco a media. O sea, Ah, podía sí, te la pensar. pongo de nuevo. Te la pongo. La frase es esta. Ahí la tenéis. Que tiene algo ahí, ¿no? Siempre nos liamos con los micros aquí. Son tantos. Quítala ahí. No. Es que está ahí en la parte de abajo. Tiene que ser la de abajo. Ahí abajo, quítala ahí abajo. Hoy hemos estado un poco reflexionando sobre. ¿Me escucháis? ¿Me escucha Miguel Ángel? Sí, te escucho, te escucho. Hoy hemos estado hablando de la clase un poco y ha salido un poco el tema de la muerte y demás. Y bueno, algunas querían comentarte, no sé, tenían inquietudes y decían de plantearte algo con respecto a eso para otro webinar, ¿no? Que ha salido hoy Ajá. de la clase. Ha salido un poco, pues, lo que es el miedo a la muerte, lo que es como no se habla normalmente, sabes que el tema de la muerte no es un tema que se hable, ni que se trate, ni nada. Y salía un poco ese tema por aquí. Quería comentarte, ¿no, Alba? Sí, venga, te iba a comentar. Venga. Hola, buenas, yo soy Alba Hola, Alba. y queríamos proponerte el webinar siguiente, si te parece bien, sobre un tema que nunca se suele hablar porque es muy tabú o bueno, porque la sociedad simplemente no lo acepta y es el tema de la muerte. Y nos ha parecido un tema muy interesante, el miedo a la muerte. Y nos ha parecido un tema muy interesante del que hablar y que tiene mucho trasfondo y te lo proponemos. Muy bien. Pues tengo otra propuesta. No recuerdo exactamente de qué era, pero tenía otra propuesta de otro webinar. Pero bueno, ya vemos cómo va organizando en función a este, ¿no? Este es como un Ahora poco tienes más. que darle ahí otra vez. Perdón, Miguel Ángel, que ahora no te escuchamos ninguna. Un momento. Ah, vale, vale. Bueno, os decía que me dijeron el otro día otro tema que podría ser interesante, ¿no? Con respecto a lo que vemos en nuestros webinars. Pero bueno, si no lo hacemos en el siguiente mes, pues lo podemos hacer para el siguiente, ¿vale? Pero que me lo apunto también como no a la muerte, sino el miedo a la muerte, más específicamente, ¿no? Ok, muy bien, genial. Pues nada,
Más cosas. ¿Alguna duda que tenga alguien sobre lo que hemos visto de esto del anhelo espiritual o pregunta que le surja por lo que hemos estado hablando, por el ejercicio? Aplicaditos sois todos, ¿eh? Qué bien lo sabéis todos, que lo habéis entendido todo. Y mira que hay gente, ¿eh? Es que le da vergüenza. ¿Les da vergüenza? Vaya por Dios. La práctica esta que has hecho, que algunas las has sentido mucho más que otras prácticas. Bueno, esto es normal, ¿verdad? El hecho de que unas personas lo sienten más que otras es muy habitual porque tiene que ver, acordaros que está muy relacionado con, no solo con las experiencias que hemos tenido, sino también con cómo nos encontramos hoy. Es decir, no todo el mundo se levanta igual todos los días. A veces te levantas mejor y a veces te levantas peor. Solemos decir así, como medio broma, medio en serio. A veces te levantas con el pie derecho y estás de buen humor y saludas al vecino que no saludas nunca y le cedes tu asiento en el bus o en el metro a la persona que está al lado, ¿no? Y otras veces estás como, te levantas con el pie izquierdo y le dices otra vez el peso del vecino y no te levantas para nadie, ¿no? A veces estamos de una manera, estamos de otra, así que es muy natural que esto se pueda sentir en mayor o menor medida, ¿no? Luego también tiene que ver mucho con nuestras creencias. A veces las creencias de nuestros padres, las creencias de nuestros abuelos, la cultura que hemos recibido. Hay varios estudios que hablan de que las personas que son más gnósticas suelen venir de personas gnósticas, es decir, suelen venir de padres o de abuelos agnósticos. Entonces, esto pues ya nos da una referencia de cómo la educación está muy relacionada con la forma de nosotros de sentir las cosas, ¿no? Lo más gracioso es que, como decía antes, muchas veces los agnósticos son personas que han tenido experiencias desagradables y que han acabado culpando de lo que sienten hacia afuera. Ya sabéis que cuando una persona se siente mal, es decir, cuando una persona está bajo niveles de estrés altos, el ego, el constructo mental de ego, tiende a culpar fuera. Es decir, nosotros de hecho decimos que el ego estresado, la primera regla del ego estresado es culpar, ¿no? Es echar la culpa fuera. Y cuando tú echas la culpa fuera, no te estás responsabilizando. Y esto, claro, esto es un error, porque como decimos en inteligencia emocional y en el Instituto de Conciencia más concretamente, al final tú siempre piensas con la cabeza y siempre sientes con el cuerpo. Esto es una cosa que no se nos puede olvidar, ¿no? Siempre pensamos con la cabeza y siempre sentimos con el cuerpo. Luego, cualquier cosa que nosotros sentamos siempre es y en todo lugar una interpretación de lo que está ocurriendo fuera. Nadie puede poner sentimientos en nosotros, nada más que nosotros mismos. Y por lo tanto, somos los únicos responsables de lo que estamos sintiendo, por muy doloroso que esto sea y por mucho que nos duela y que nos moleste. Por lo tanto, echar la culpa afuera es un error, es una interpretación errónea de la realidad. Y cuando tú echas la culpa afuera, al final acabas por no responsabilizarte y ese dolor se perpetúa y se cronifica. Me refiero al dolor crónico, claro. Dolor crónico me refiero emocional, ¿no? No tanto físico, que también, porque de hecho el dolor físico que se cronifica prácticamente en un 90% de los casos está asociado a un dolor psicosomático que a su vez está asociado a las emociones, es decir, a experiencias del pasado que no hemos terminado de resolver o a situaciones que no nos hemos podido llevar, no hemos podido resolver en nuestro día a día o como consecuencia de creencias, ¿no?, que han venido en el día a día, ¿no?, y que hemos generado en el día a día como consecuencia de otro dolor o de otra experiencia no resuelta. Voy a ver aquí una imagen, bueno, perdón, estoy viendo el chat, ¿vale? Y me están diciendo, bueno, pues Judith nos dice que hola a todos, gracias Miguel Ángel, me quedo en modo reflexión y en paz. Y, y luego me hace una pregunta Alex que dice, ¿qué relación hay entre el anhelo espiritual y el apego o la dependencia emocional? ¿Qué relación hay entre el anhelo espiritual y el apego o la dependencia emocional? Pues relación ninguna, en realidad no hay ninguna relación. Son totalmente contrarios, ¿no? El anhelo espiritual, como decía antes, está relacionado con el amor, está relacionado con la confianza y la fe de la consecución de algo, mientras que el apego y la dependencia emocional a veces produce una especie de anhelo, pero no es un anhelo, puede ser una añoranza, como decíamos antes, y cuando viene esa añoranza, al final el hecho de no tenerla físicamente te hace sentir mal. Y la diferencia entre anhelo y apego o dependencia emocional es que los dos últimos te hacen sentir dolor
te duelen, y el primero te genera esperanza, te genera esa sensación de seguridad y de confianza de que vas a volver a estar con esa persona, con ese ser, de nuevo, aunque sea en circunstancias distintas o en dimensiones distintas. Podríamos hablar desde una perspectiva energética, ¿no? Al menos una perspectiva energética podríamos verlo así. Así que son realmente contradictorios, ¿no? No sería lo mismo. Lo que pasa es que, como decía antes, por eso he querido poner la parte del duelo dentro de este webinar. Muchas veces confundimos ese anhelo, esa ganas de ver a alguien mucho con eso, con cuando nos peleamos con alguien, cuando tenemos un disgusto con alguien, a lo mejor hemos peleado con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestra pareja, o tenemos un conflicto con nuestros padres y no los vemos hace tiempo y tenemos como el anhelo de volver a encontrarnos con esas personas. Pero muchas veces, cuando se trata de dependencia emocional o apego, esas ganas de reencontrarnos con esas personas son desde nuestras propias condiciones, es decir, desde nuestros condicionantes. Nosotros ponemos condiciones a ese reencuentro. Sí, me gustaría encontrarme a esta persona, me gustaría que esta persona me pidiera perdón, me gustaría o incluso abrazar a esta persona, pero no voy a pedirle perdón porque en el fondo tengo razón. Pues eso es lo que digo desde el ego, ¿no? Entonces esa dependencia, ese apego son, sí, quiero verte, pero de forma condicionada. Por eso hablamos que la espiritualidad está asociada al amor más puro, al amor incondicional, ¿no? Al amor sin condición. Esta es la gran diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Muy bien, pues vamos terminando. Si tiene alguien, Alex me hace así con el dedo, o sea que le ha parecido buena la respuesta. Gracias, Alex. Y no sé si tenéis alguna pregunta más que queréis hacer. Si para los vergonzosos o vergonzosas, pues pueden hacerlo por el chat también. Y no pasa nada, porque no voy a saber quién es, no me sé los nombres de todo el mundo. Si alguien quiere hacerlo, podéis hacer la pregunta. Vamos a esperar unos segundos más para darse el tiempo para escribir o para abrir el micro y contestar. Y si no, pues lo dejamos aquí hasta otro momento. Recordad que todo esto se graba y se sube a YouTube y al canal de Hemoconciencia. Vais a YouTube, buscáis Hemoconciencia en YouTube y tenéis todo el acceso a todos los webinars que hemos estado haciendo. Tenemos más de 50 webinars de muy variados temas. Y bueno, si alguna vez tenéis alguna duda sobre algo, quizás podéis ir a esa lista de webinars dentro del canal de YouTube de Hemoconciencia y podéis buscar algún nombre que os sugiera algo y que creáis que puede ayudaros a resolver ciertos conflictos o problemas que podéis tener, o al menos que pueda inspirar a una respuesta o a darle una perspectiva diferente, ¿no? De lo que se trata todo esto. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y para los que veis esto en diferido en YouTube, pues recordad de suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir cada vez que recibáis el mensaje, cada vez que publiquemos algo nuevo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Besos, abrazos y estamos en contacto.